Hola, hola gente, sean muy bienvenidos a mi canal. Yo soy Fernanda. Y bueno, como ya saben, no me gusta enredar en la introducción, así que ya vamos al relato. Pero antes, no se olviden de suscribirse al canal, de darle like al video y de hypearlo si les aparece esa opción. Y bueno, gente, ahora sí, ya sin más vueltas, vamos a lo que importa, que son los relatos. El nombre de nuestro primer relato es El sacrificio de la abuelita. Vamos allá. Me llamo Igor, solo voy a decir el primer nombre. Solo pido que no reveles la región que voy a citar, ¿está bien? Bueno, el relato que voy a contar es uno de los más asquerosos y repugnantes que de cierta forma yo viví. Tenía apenas 14 años de edad y vivía en una comunidad del interior de cierto lugar, en una región que quedaba muy lejos de la capital. Era bastante tímido y con pocos amigos, vivía solo y lejos de todos. En esa comunidad había una casa vieja y aterradora, era de la abuelita Azul, que es un nombre ficticio, pero la abuelita realmente tenía ese apodo. Ella vivía junto con su marido, no era mi abuela, pero así la llamaban. Era alta, blanca, tenía cabellos muy largos y aparentaba ser muy joven, a pesar del apodo. Sin embargo, tenía una mirada que daba mucho miedo, una mirada muy tenebrosa. Había algo en esos ojos que no encajaba con la sonrisa que usaba cuando entregaba las empanaditas. Como si la sonrisa fuera una máscara muy ensayada y los ojos, esos sí dijeron la verdad. La abuelita Azul hacía unas empanaditas de carne, que era una masa, y dentro tenía carne con verduras y condimentos. Y siempre les daba a mi familia y a otras personas que vivían allí. Yo nunca llegué a comerlas, porque como mencioné, ella tenía una mirada muy aterradora. Y tipo, una persona siempre llevar empanaditas de carne a tu casa, me quedaba pensando que podía ser otra cosa. No sé, lo encontraba extraño. Pero, bromas aparte, esa vieja no me engañaba. Sentía que algo estaba mal. Llegué a comentarlo con un amigo llamado Luis, que era mi vecino, pero él dijo que era cosa de mi imaginación y que ella nunca le haría daño a nadie. Una vez, pasando por la calle de tierra frente a su casa, comencé a escuchar muchos gritos. Eran gritos de mucho dolor. Intenté entrar por el portón, que era de madera, pero el marido de ella, cuyo nombre no recuerdo ahora, apareció desde adentro de la casa y dijo que me fuera de ahí, que si no iba a llamar a mis padres. Y yo salí corriendo, no por miedo a que llamara a mis padres, sino porque él estaba usando una ropa blanca, de esas que usan para matar ganado, ¿saben? Era esa la ropa. Y la ropa estaba manchada con un líquido de color rojo, que estoy seguro de que era sangre. Me quedé completamente aterrado y salí corriendo. En casa no comenté nada con nadie porque sabía que no me iban a creer. Aquella imagen del marido en la puerta quedó grabada en mi cabeza por días. Cerraba los ojos y veía la ropa blanca manchada, la forma en que sujetó el portón como si estuviera protegiendo algo mucho más allá de la casa en sí. Bueno, era casi fin de mes y sabía que era el día en que la abuelita Azul entregaba sus empanaditas de carne. Y como era de esperarse, fue a mi casa justamente con sus empanaditas y se las entregó a mi mamá. Esta vez yo quise una, no para comerla, claro, sino para evaluar cómo era aquello. Cuando abrí la empanadita, había simplemente un mechón de cabello entre la carne. En ese momento sentí mucho asco y les dije a mis padres que no las comieran porque tenían cabello. Pero mi papá dijo que eran solo unos pelitos y que posiblemente se habían caído ahí accidentalmente cuando la abuelita estaba haciendo las empanaditas. Sin embargo, yo simplemente la tiré a la basura. Y sabía que no fue un accidente, porque más tarde ese día mi mamá comentó que había encontrado pedazos de uña dentro de la empanadita y que no era la primera vez. Ella contó que solo los quitaba y seguía comiendo la empanadita. En serio, me dio mucho asco. En fin, de toda esa situación.
y sentía que era hora de descubrir qué hacía esa vieja con esas empanaditas. Le conté a mi amigo Luis lo que habíamos encontrado dentro de la empanadita, pero él nuevamente me reprendió diciendo que ella no le haría daño a nadie. Y ahí me olvidé de mencionar, pero en esa época habían desaparecido dos niños a los que vamos a llamar María y Juan. Ambos eran de familias diferentes y esas familias estaban devastadas porque ya hacía días que los niños habían desaparecido. Todo el mundo pensaba que algún animal del monte los había atrapado. Pero, en fin, volviendo a la conversación con Luis, él dijo que no debía estar hablando esas cosas por ahí, porque pensarían cosas equivocadas sobre ella, sobre todo por la desaparición de los niños. Podían asociarlo, y si ella no tenía nada que ver, podría hasta sufrir un linchamiento. Y él dijo eso porque yo decía, sabrán que esa carne no es carne de persona. Y por eso de los cabellos, de las uñas, fue por eso que él me reprendía. Bueno, al día siguiente fui allá con Luis porque le pedí que fuéramos a investigar a la abuelita. Y después de mucha insistencia lo convencí de ir conmigo. Era alrededor de las 4 de la tarde. Cuando llegamos, la casa estaba completamente cerrada, como si nadie estuviera ahí. Saltamos la cerca y rodeando la casa encontramos una ventana. Sin embargo, era una ventana que quedaba muy alta. Entonces la solución fue que Luis se pusiera de pie mientras yo subía por su hombro. Entonces yo entré, pero él no. La ventana daba a la cocina y estaba encima de una cocina a gas, entonces bajé por ahí mismo. El suelo era de madera vieja, como toda casa, pero Fer, el olor que había en el aire era tan podrido que comencé a vomitar. Era un olor que se pegaba a la garganta, dulce y pesado al mismo tiempo, el tipo de olor que uno sabe instintivamente que no es de algo bueno. Y aún así seguí caminando, porque a esa edad la curiosidad y el miedo a veces empujan en la misma dirección. Recuerdo que cuando comencé a caminar por el corredor, vi una puerta que estaba cerrada con llave. Recuerdo que intenté, pero no abría. Fue cuando una voz surgió desde adentro diciendo, abuelita, y quedé paralizado, pues la voz que escuché era muy parecida a la del niño que estaba desaparecido. Le pregunté si estaba bien y si podía abrir la puerta, y el niño respondió que tenía hambre, y que la niña que estaba con él necesitaba bañarse, pues había hecho sus necesidades en su propia ropa. Y dijo que solo quien tenía la llave de la puerta era la abuelita azul. Lo calmé. Le dije que todo iba a estar bien y comencé a intentar forzar la puerta, golpeándome contra ella. Ok. Ojos decía eso, eran los ojos de una niña que ya había visto demasiado. Y Luis, que estuvo todo ese tiempo esperando,
Quedó muy asustado y con miedo de que la abuelita llegara y nos viera ahí con los niños sueltos. Yo, sin embargo, iba a descubrir ese sacrificio del que hablaban los niños. Luis no quería que fuera, pero insistí mucho y él me ayudó a entrar nuevamente a la casa. Dentro de la casa comencé a revisar todo, literalmente todo, y terminé encontrando una carta muy extraña que estaba en el centro de 4 velas. La carta era como si fuera de la abuelita azul para ella misma. En esa carta decía que las cabezas de los cerdos que ofrecía ya estaban siendo rechazadas por algo que no logré traducir. Parecía otro idioma, la palabra. Y detalle, ellos no criaban cerdos ni ningún tipo de animal allí. Ella decía que esa cosa quería algo que amaba de todo su corazón y que tenía que ser algo que amara de todo corazón. Y entonces entregó a su hijo, que todavía era un niño. Quedé tan asustado con lo que estaba leyendo y al mismo tiempo sorprendido, pues no sabía que ella tenía un hijo, porque nunca lo vi. Solo que ahí todo empieza a empeorar. Ella contaba que para que ese ritual fuera completo, necesitaría una cabeza de niño durante 3 meses. Ahí mi estómago se revolvió, pues lo que la abuelita azul estaba poniendo en las empanaditas eran simplemente restos del cuerpo de su hijito. Y Fer, solo salí corriendo de ahí y salté la ventana. Entonces, ella tenía un hijo de esa época, no de una época pasada. Y ahí, Juan y María serían los otros dos, porque tenían que ser tres. ¡Ay, qué asco! Pero de cierta forma, inteligente. Después vuelvo a comentar sobre eso. En fin, solo salí corriendo de ahí, salté la ventana y nos fuimos de esa casa corriendo. Ya era muy tarde, pues el sol ya se estaba poniendo. El cielo se había puesto naranja y rojo, y recuerdo pensar que nunca más iba a mirar ese color del cielo de la misma manera. Luis y yo fuimos a mi casa. Al llegar dije que Luis y yo los habíamos encontrado perdidos en el monte, y mis padres quedaron perplejos, ya que los niños llevaban días desaparecidos. Recuerdo que mi papá llamó a los padres de María y Juan y ya era de noche, y cuando llegaron decidí contar la verdad. Los padres de María no creyeron nada de lo que dije y dijeron que tenía una gran creatividad para inventar cosas. Sin embargo, de cierta forma, los padres de Juan creyeron y dijeron que al día siguiente irían a la casa de la abuelita azul. Mis padres me creyeron porque Luis estaba conmigo y Luis dijo que todo lo que yo decía era así, ¿verdad? Al día siguiente, los padres de Juan fueron allá y la casa de la abuelita, adivinen, estaba vacía. Llamaron a mis padres y fui junto. Y ahí estaban los padres de Juan y los padres de María. Solo estaban los muebles como la tele, el sofá, la cocina, esas cosas de la casa. Pero las cosas personales, en fin, todo aquello que yo había visto en la casa había desaparecido. La carta, las velas, hasta el olor a podrido y la cuerda gruesa que yo había cortado con el cuchillo, todo eso había desaparecido, como si alguien hubiera pasado por esa casa con un trapo y borrado toda evidencia de que algo horrible había pasado ahí adentro. Y yo quedé en shock. Y nadie ahí sabía qué había pasado con la abuelita azul. Solo sé que todos quedaron con miedo y comenzaron a creerme a mí y a Luis. Mi familia y yo vivimos en esa comunidad unos 3 meses después de ese suceso. Y después nos fuimos a vivir a la capital junto con ella, que ella sí es mi abuela de verdad. Ella vivía en la capital y nos fuimos a vivir con ella. Bueno, hoy en día no sé cómo están Luis, Juan y María, pero espero que estén todos bien. Así, desde ese acontecimiento nunca supimos qué pasó de verdad con la abuelita azul y nunca entendí por qué de las empanaditas de carne que ella entregaba a todos los que vivían ahí en esa villa. Y bueno, ese fue el relato, Fer. Espero que lo leas y digas tu opinión, pues ya quería mandarte este relato hace mucho tiempo. Un beso para ti y para tus gatitos y nunca pares de grabar. Te quiero. Un beso, ¿está bien? Muchas gracias. Respondiendo a tu pregunta y también haciendo el comentario que dije arriba que iba a hacer, es porque, por ejemplo, ella mató a su hijo. Así, gente,
es porque llevo mucho tiempo viendo casos criminales. Ella mató a una persona, entonces necesita deshacerse del cuerpo. ¿Y qué hace? ¿Es asqueroso? Sí, pero agarra el cuerpo de la persona. En ese caso era un niño, entonces era un cuerpito más pequeño. Y partes del cuerpo las fue convirtiendo en relleno de empanadita, que en ese caso era la carne. Y como varias personas iban comiendo, tipo tu papá, tu mamá y el resto de la gente del pueblo que comía. Entonces, si un día alguien fuera a investigar, ¿dónde estaría el cuerpo? No habría cuerpo porque el cuerpo fue comido por varias personas. Ya pasó un caso así, que el tipo se lo daba a los cerdos, pero como él criaba a los cerdos, cuando fue detenido fue algo así. No recuerdo bien ese caso, pero solo sé que les daba la carne de las víctimas a los cerdos. Y cuando fueron a hacer un rastreo en la finca, todavía había cerdos que estaban ahí con restos humanos en el estómago. Y ahí fue descubierto para entender qué hacía con las víctimas. Pero ahí, y hubo también otro, pero son casos diferentes. Él los transformó en hamburguesas. Y fue fácil de descubrir porque encontraron en su casa las hamburguesas y todo lo demás, entonces hicieron pruebas, en fin. Solo que en este caso, como ella hacía y distribuía las empanaditas de inmediato, porque era algo así, me imagino que debían estar fritas o asadas, las hacía la persona, ya las comía. No había cómo investigar, porque ¿cómo se le hace un examen a un pueblo entero? No hay forma, ¿entienden? Entonces así, ella tal vez hizo eso con más niños, incluso en otro lugar. Creo que por la localidad, que no puedo mencionar, pero por ser un lugar muy alejado, debía hacer eso en varios lugares. Debe tener una vasta lista de lugares por los que pasó y hacía eso. Y por eso dije que lo encontré inteligente, porque así ella nunca la agarraban. Igual iba a matar a esos dos niños, en ese sacrificio los iba a convertir en relleno, todo el mundo iba a comer y nadie nunca lo iba a descubrir, porque nunca habría un cuerpo. En fin, complicado. Así se puede incriminar a una persona sin cuerpo, ¿verdad? Pero hay gente, es difícil, muy difícil, más aún si ella limpiaba muy bien la casa, en fin. Pero qué relato, ¿verdad, gente? Qué relato. Un beso está bien, muchas gracias. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que uno recibe de los demás para comer, mucho cuidado con los niños. Hay gente, en serio, hay que tener mucho cuidado. Bueno, vamos al siguiente que se llama la desaparición que resultó en sacrificio. Vaya, vamos allá. Hola Fernanda, ¿todo bien? Soy muy tu fan y adoro tus relatos. Comencé viéndolos por TikTok, pero ya migré a los más largos. Los amo, pero prefiero que no cites mi nombre. Vivo en una ciudad muy pequeña del interior de São Paulo y esta historia sucedió hace 2 años. Como ya mencioné, mi ciudad era muy pequeña, entonces no era costumbre que ocurrieran crímenes o algo así. Era una ciudad muy tranquila, esa típica ciudad donde todo el mundo se conoce. Sin embargo, un día fue denunciada la desaparición de un niño. Era un niño de 5 años. La historia que la madre contó fue que estaban caminando en una plaza local donde hay varios árboles y una parte de monte cerca, y el niño salió corriendo hacia ese monte y desapareció. ¿Saben ese tipo de plaza de pueblo donde parece que el tiempo se detuvo? Banco de cemento pintado de verde, kiosco en el medio, niños jugando mientras los padres conversan sin prisa. Era exactamente ese el escenario, un lugar que cualquier persona describiría como seguro, tranquilo, familiar. Y fue justamente en ese lugar donde todo comenzó a desmoronarse. Enseguida comenzaron las búsquedas del niño. Recuerdo que había hasta helicópteros de la policía rondando la ciudad. Hasta que unos 2 días después de la desaparición fueron encontrados los pertenencias del niño. Era una mochila escolar con ropa y pertenencias.
pero en un primer momento las personas prefieren creer en la versión más simple, porque la verdad, cuando es demasiado horrible, uno la empuja para después. Bueno, pasaron pocos días y el cuerpo del niño fue encontrado en un río que hay cerca de aquí. Ya estaba flotando y sin vida, lo que conmovió a mucha gente de aquí, pues era un niño amoroso y tranquilo. Y fue ahí que comenzaron los rumores. Y ahí, después en el desarrollo, investigan acá, investigan allá, fue descubierto lo siguiente. La madre del niño había empezado a salir con un chico ese que no quería mucho a la criatura. Y la madre priorizó a su novio y terminó matando al niño ahogado en el río para complacer los deseos de su novio. Solo que así la historia ya parece horrible, ¿verdad? Y aprovecharon que él no quería al niño. Ellos ya tenían la voluntad de hacer ese ritual, ya necesitaban hacer ese ritual. Entonces aprovecharon que él no quería al niño y para no tener que raptar a otro. En fin, lo que en su cabeza podría traer muchos problemas, decidieron usar al niño, en este caso el propio hijo de ella, como un sacrificio para el ritual. Lo que más me perturba de todo esto no es solo el acto en sí, que ya es monstruoso, es pensar en los días anteriores. El niño se levantaba todos los días, tomaba desayuno, tal vez pedía jugar, tal vez llamaba a su mamá de noche con miedo a la oscuridad. Y la madre estaba ahí, presente físicamente, pero ya había tomado esa decisión, ya había elegido. Eso es un tipo de frialdad que no cabe en ninguna explicación racional. La madre, claro, fue detenida, pero hoy en día no sé si ya salió o no, porque es difícil saber esas cosas, ¿verdad? Solo que fue un caso que sacudió bastante la ciudad. Bueno, besos, Fer. Muchas gracias por haber leído la historia. Te admiro mucho y tu cuenta fue el detonante para que yo comenzara a profundizarme más en el mundo espiritual. Ah, qué bueno. Me alegra leer eso. Quienes no conocen este caso, investiguenlo. Y eso fue aquí en Brasil, ¿está bien? Gente, en serio, cuando uno se pone a investigar aquí en Brasil, hay muchos casos criminales bizarros, tipo muchos, muchos, muchos. Recuerdo uno también que él mataba mujeres y los cuerpos eran encontrados en forma de cruz. Era en forma de cruz o dibujaba varias cruces en el cuerpo de las mujeres. Es bastante bizarro también. Solo no voy a recordar el nombre del caso. Pero, wow, aquí en Brasil hay muchos casos extremadamente bizarros y asquerosos, en serio.
es porque esos casos así no son muy explorados. Uno ve más, igual, series, películas, esas cosas, los casos del extranjero, ¿verdad? Pero Brasil tiene muchos, muchos, muchos también, solo no son tan explorados. Creo que no son tan explorados por cuenta. Igual recientemente hubo esa serie Tremembé, entonces así me gustó la serie, una buena serie, pero mucha gente la critica, ¿verdad? Que de cierta forma le estás dando visibilidad a los asesinos. Entonces creo que ese tipo de crítica hace que la industria cinematográfica brasileña no arriesgue tanto por miedo a los comentarios. Solo que ahí es complicado porque cuando Netflix, por ejemplo, va y lanza una serie extranjera sobre algún asesino en serie, todo el mundo la ve, todo el mundo aplaude, igual el Dahmer, la última que salió de ese tipo que hacía muebles con piel humana, ahí todo el mundo aplaude. Y ahí no entiendo eso. Ahí cuando se hace algo de aquí de Brasil y se hacen sus casos, ahí todo el mundo ve, aplaude. No entiendo eso. Creo que es por eso que aquí en Brasil no se hace mucho, pero sí tenemos muchos, muchos casos que, wow, son casos muy bizarros. Es una contradicción curiosa, porque en el fondo la fascinación por el crimen es la misma, sea americano o brasileño. La diferencia es que cuando es de aquí, parece que golpea más cerca, incomoda de un modo diferente, y entonces la gente retrocede. Pero eso no borra los casos, solo los deja menos visibles de lo que deberían ser. Pero en fin, de cualquier forma, un beso. Muchas gracias. Y vamos al siguiente que se llama Solo mi relato. Vamos allá. Mi nombre es fulano. Y nunca quise mucho escribir sobre lo que pasó ese día en cuestión. Creo que es porque en el fondo pienso que si no hablo mucho de eso, las personas van perdiendo fuerza y van desapareciendo, pero decidí contarlo, en fin. Mi familia decidió pasar las vacaciones en el rancho de mi abuela. Ella había fallecido el año anterior y la casa quedó vacía desde entonces. Era una construcción antigua hecha de madera oscura, con ese olor a humedad y una extraña sensación de soledad. ¿Saben ese tipo de lugar que parece que guarda memorias en las paredes? Que el silencio ahí adentro es diferente al silencio de cualquier otro lugar más pesado, más lleno. Era ese tipo de silencio. La casa de mi abuela era así, bonita a la manera antigua, pero con algo que quedaba en el aire, un peso que uno no puede nombrar, pero siente desde el momento en que pisa el primer escalón del porche. Al lado del rancho había un camino de tierra que llevaba a una choza abandonada. Esa choza quedaba alrededor de un enorme árbol de marañón, y algo sobre ese árbol no parecía natural. Incluso en los peores días de sequía, sus hojas eran verdes y los marañones siempre brillantes y frescos, como si el tiempo no pudiera tocarlo. En la primera noche, mi hermano menor y yo decidimos explorar el rancho, hasta que mientras caminábamos cerca del camino, él apuntó hacia la choza abandonada. Mira, esa casa, hay alguien ahí mirando por la ventana. Bueno, miré rápidamente, pero no vi nada. Entonces convencí a mi hermano de volver adentro. Pero su mirada estaba fija en la casa. Y ahí, antes de entrar, dijo, la muñeca está con ella. A la mañana siguiente decidí preguntar mejor. Y ahí él dibujó una muñeca extraña con ojos completamente negros, cabellos despeinados y un vestido rojo todo descolorido. Y dijo que estaba medio descolorido. Me quedé inquieto, pero decidí no comentar nada con nuestros padres. Hasta que en la tercera noche comenzaron los ruidos. Me desperté en medio de la madrugada con el sonido de pasos suaves en el corredor. Fui a verificar, pero no había nadie. Cuando volví al cuarto, mi hermano estaba sentado en la cama, apuntando hacia la ventana. Y ahí seguía repitiendo. Ella está ahí, mira, ella está ahí. Y ahí miré hacia afuera, pero esta vez vi algo. Era una figura pálida con largos cabellos oscuros. Estaba parada bajo el árbol de marañón, sosteniendo la tal muñeca. Y los ojos negros de la muñeca parecían brillar en la oscuridad. Parpadeé y ella seguía ahí. No se había movido ni un centímetro. Era el tipo de imagen que uno intenta convencerse a sí mismo de que fue
ilusión, cansancio, falta de luz, cualquier cosa menos lo que realmente parecía ser. Al día siguiente decidí explorar la tal choza, más solo, claro. Estaba cubierta de musgo y las ventanas rotas dejaban entrar poca luz. Adentro encontré algo que me heló la sangre. Eran fotos antiguas de mi abuela y de mi hermano. En todas las fotos la tal muñeca estaba presente, hasta en las fotos más antiguas, hasta antes de que mi hermano naciera. Cuando salí tuve la impresión de que el árbol de marañón parecía estar más cerca, como si se hubiera inclinado en mi dirección. Las hojas se balanceaban como susurrando, solo que no había viento. Bueno, salí corriendo hacia la casa porque me asusté bastante. Esa noche mis padres fueron al pequeño mercado y mi hermano y yo estábamos solos. Él parecía extraño, como si estuviera siendo guiado por algo. Volvimos al camión en dirección a la choza y ahí encontramos la muñeca sentada en una silla. Mi hermano caminó hasta ella y la tomó en sus brazos. Y ahí dijo, ella quiere jugar conmigo. Y antes de que yo pudiera reaccionar, la puerta de la choza se cerró con un estruendo. Los susurros alrededor se transformaron en gritos. Las paredes de la choza comenzaron a soltar sangre y el suelo temblaba. Recuerdo que corrí hasta mi hermano, pero él estaba inmóvil, con los ojos completamente negros como los de la muñeca. No debías haber venido. Pero ahora, dijo con una voz que no era la suya. La figura de la mujer apareció nuevamente, pero esta vez al lado del árbol. Sus ojos estaban llenos de odio. Sin embargo, un día, la hija de ella fue encontrada muerta ahogada en el lago cerca de sus casas. Y desde ese día Gracia enloqueció, adquirió depresión. Y después de años solo empeoraba. Comenzó a dejar de rezar, de hacer su trabajo, y dijo que fue Dios quien la castigó. Entonces se rebeló contra Dios. Y un día, durante la noche de Cuaresma, hizo un sacrificio que contenía 7 gatos, 7 chivos, 7 vacas y un bebé. Secuestró ese bebé y mató a todos dentro de esa choza. La población entera se enteró, obviamente se indignaron y fueron hasta su casa. Cuando llegaron, ella estaba bañada en la sangre del sacrificio. Entonces se levantó y les dijo a esos hombres indignados, agarró un cuchillo y se cortó el propio cuello. Después de eso intentaron quemar la casa, pero nunca lo lograron. Y ella está ahí, y pocas personas hoy en día conocen esa historia porque ocurrió hace muchos años. Le pregunté sobre la muñeca y mi mamá dijo que era un juguete que Gracia tenía, porque después de que su hija murió, Gracia se abrazaba con la muñeca, porque decía sentir a su hija ahí, como si la muñeca se hubiera convertido en la hija, igual que en la película de Annabelle. Lo que más me perturbó de todo esto fue entender que Gracia no comenzó como un monstruo, comenzó como una madre que perdió a su hija y no sobrevivió a esa pérdida entera, que fue rompiéndose por dentro en pedazos, cada día un fragmento más, hasta que lo que quedó no tenía nada que ver con la mujer que rezaba a los niños del vecindario. Eso no justifica nada de lo que hizo, pero le da un peso diferente a la historia, un peso que queda. Bueno, recuerdo que después de escuchar esa historia inventé que estaba enfermo para que mis padres me llevaran al hospital, que ahí ya quedaba en la ciudad cerca de nuestra casa. Y ahí íbamos a quedarnos por allá mismo. Pero en fin, ni me gusta pensar en aquello y hasta hoy tengo pesadillas con ese lugar. Y el relato termina aquí. Un beso. Me quedé en la duda de si lo que vivieron en la casa fue un sueño o si realmente, no sé, pero creo que fue un sueño, tal vez. Me perdí aquí, tal vez, no sé.
Tengo para mí que por lo que él dijo aquí, él parecía extraño como si estuviera siendo guiado por algo. Y ahí volvimos al camino. Puede haber sido como un trance, pero en realidad ustedes no salieron de la casa. Es por lo que él dijo aquí. Puede haber sido eso, pero yo tampoco sé. Pero sabían, gente, eso de que salga sangre de las paredes. Sé que es muy bizarro, pero ya escuché un caso sobre eso. Solo no voy a saber el nombre para decírselos aquí para que investiguen. Pero no sé si fue un caso, si fue una historia, o si fue alguien que me contó que conoció una casa donde de la nada salió un líquido rojo, pero no daba para saber si era sangre porque eso fue hace muchos años. Estoy casi segura de que fue alguien que me contó, pero ahora no lo voy a recordar. Creo que fue algún tío de mi mamá que era camionero, porque los tíos de mi mamá prácticamente todos fueron camioneros. Y creo que él fue a descargar el camión en algún lugar. Estoy casi segura de que fue el tío Luca quien me contó esa historia, que fue a descargar el camión en algún lugar y ahí había esa historia y realmente él lo vio, solo que no daba para saber si era sangre. Porque así, igual ya les conté aquí, los llamo tíos, pero son tíos de mi mamá, entonces ya era así. Por ejemplo, si tenían 20 años en esa época, 20 y pico de años, mi mamá creo que tenía como 7, ¿entienden? Y él me contó esa historia. Entonces sí, eso tiene muchos años. Y no daba para saber si era sangre o no porque tenía sabor a hierro. Entonces eso es extraño. No daba para saber si era sangre o no, pero la casa era de madera y escurría. Pero no era todo el tiempo, era de vez en cuando. Y era siempre de noche. Qué locura, ¿verdad? Entonces así, no lo dudo. Hasta porque ese tío Luca no era de mentir sobre esas cosas. Entonces lo creo totalmente. Pero en fin, un beso. ¿Está bien? Muchas gracias. Y bueno, gente, ahora vamos al siguiente de esta colección que se llama El sacrificio del perrito. Hay gente, qué pesado, odio esas cosas con los animalitos, pero vamos allá. Hola Fernanda, voy a contar una historia relatada por mi ex suegra y mi exnovio. Esta historia es triste por el animalito y digna de asustar a cualquiera. En la infancia de mi ex, él, la madre, el hermano y el padrastro vivían en el interior. Ella me dijo el nombre del interior, pero pidió que no lo revelara. Y ahí la madrina de uno de los niños, hermana del padre de ellos, les regaló un perro muy querido. Lo adoraban y por ser interior, ese perrito andaba libre y regresaba a casa a jugar con los niños después de las clases o entonces a comer y dormir, pero lo criaban suelto. Era de esos perros que parecen saber exactamente dónde es el hogar. Hey, que desaparecen todo lento cada día explorando el monte, olfateando cada rincón de la propiedad. Y cuando el sol comienza a bajar, aparecen en la puerta, meneando la cola como si nunca hubieran salido. Los niños vivían esperándolo en el porche después de la escuela. Era el ritual de ellos, esa llegada animada del perro al final del día. Un día estaban en casa y el perro no apareció. Y el padrastro de la nada comenzó a actuar muy extraño. Y pronto se dieron cuenta de que estaba siendo incorporado. María, que es la suegra, le pidió que fuera a buscar algo afuera, y en cuanto él salió, ella cerró la puerta con llave. Él, del lado de afuera encerrado, y ya con la entidad en el cuerpo, comenzó a gritar y pelear. Mandaba que abrieran la puerta, y decía que les mostraría algo. Y los niños estaban aterrados. María entonces temía que algo pasara, algo malo, o que él los lastimara. Sin embargo, si ella negaba el pedido de la entidad, era interior. No había a dónde correr. Las casas también estaban distantes por ser una propiedad enorme. Entonces ella dijo que iba a abrir, pero pidió que la entidad no lastimara a los niños. Entonces abrió la puerta. La entidad dijo que quería comer, entonces ella le dio comida. Esa entidad estaba muy enojada y les mandó a ella y a los niños que lo siguieran, y fueron hasta el medio del monte. Anduvieron por mucho, mucho tiempo, fueron temblando de miedo, pero fueron, y los niños iban escondiéndose detrás de su mamá. Ahora que entendí, la suegra en este caso es la suegra de la chica que está contando el relato. Ahora entendí, mamá de los niños, esposa del padrastro. Bueno, llegaron casi al final de la propiedad y ahí encontraron al perro, que desafortunadamente estaba muerto y destripado.
Una escena horrible que daba para ver el horror, ¿saben? En los rostros de ellos al describir la escena para mí. Imaginen a esos niños que minutos antes estaban en casa esperando que el perro llegara corriendo y meneando la cola como todos los días, encontrándose con eso en medio del monte oscuro. No hay edad correcta para absorber un horror así. No hay preparación. Uno lo ve y esa imagen queda grabada para siempre, en un rincón de la memoria que uno no puede cerrar. La entidad habló sobre cómo aquello había sido hecho y cómo aquello era una enorme cobardía y que aquello había sido hecho por el egoísmo de la familia en salvar a alguien que debería morir y que era inaceptable. La entidad los hizo cavar una tumba y enterrar al animalito y después los condujo hasta la casa. Al desincorporarse, saliendo del cuerpo del padrastro unos metros antes de llegar a la casa, lo que hizo que los tres corrieran y una vez más lo dejaran afuera de la casa, pues estaban aterrados. La desincorporación puede causar un cierto susto, la incorporación también. Bueno, nadie entendió nada de esa situación, ni podían imaginar quién haría algo así, y todo terminó siendo muy traumático para los niños, pues perdieron a su amado perrito y además vieron el estado de horror en que quedó su cuerpito. Los días pasaron y un tiempo después descubrieron por el padre de ellos que la abuela, en ese caso la madre de él, había salido del hospital. Había sobrevivido milagrosamente a una enfermedad que hizo que los intestinos se vaciaran y esparcieran los fluidos al resto del sistema. Estaba muriendo de infección generalizada, ya no respondía a ningún tratamiento y los médicos ya estaban aconsejando a los familiares que se despidieran de ella. Y nadie ni sabía eso en la casa de los niños, pues todo fue tan rápido y además que la abuela tampoco era una persona buena con ellos, entonces ni querían saber de ella. La entidad contó más calmadamente después, porque sí, ella volvió. Entonces contó que la madrina que les regaló el perro a los niños lo había sacrificado a cambio de la vida de la madre y que también dio muchas otras cosas. Y ella, como madre de santo y dueña de un terreiro, sabía de la cobardía de lastimar a un ser tan amado, pero lo hizo sin pensarlo dos veces y logró el intercambio con su vida. Y por eso tuvo que abrir al perrito por completo, pues él tenía que morir del mismo modo en que la madre de ella estaba muriendo. Esa señora es una persona muy desagradable y con un aura muy pesada. Es un milagro de la medicina y todos los médicos del país están locos por hablar con ella y ver sus exámenes, pues es un hito de la medicina. Y que el único no interesado era mi ex. Él estudiaba medicina en esa época. Entonces ella decía que el único médico que no tenía interés era él, pero es porque él sabía la verdad. Sin embargo, solo mantenía el contacto por educación. Y así, no lo juzgo, antes sí. Ella puede nunca saber qué fue lo que la hizo mejorar, pero él lo sabe bien. En fin, Fer, nunca me gustó esa madrina de él. Y acercarme a ella me daba escalofríos y sentía una energía jalándome hacia atrás, ¿saben? Siempre alejándome de ella. Hay gente así, ¿verdad? Que antes incluso de que uno sepa nada sobre su historia, el cuerpo ya avisa. Un frío en el estómago, una incomodidad sin explicación, un deseo de desviar la mirada y aumentar la distancia. Uno aprende a llamarlo exageración, prejuicio y entonces lo ignora. Pero a veces el cuerpo sabe antes que la cabeza. Y ahí después, ¿verdad? Descubrí esa historia y entonces me di cuenta de que probablemente eran mis guías los que me querían lejos de ella. Bueno, si eligen la historia, gracias por leerla, Fer. Tengo muchos relatos y estaré feliz de contarlos. Un beso enorme para ti, gatitos y seguidores. Un beso, ¿está bien? Muchas gracias. Y gente, qué locura, yo no sabía que había forma de hacerlo con el animal, porque aquí, ¿verdad, gente? Fue como si hubiera sido un intercambio de cabeza, digamos así, más o menos. Entonces ella agarró la enfermedad y gente, me eriza la piel. Ay, qué cosa, está amarrado. Y ahí lo logró porque el perrito andaba suelto. Así, gente, no voy a juzgar eso de que el perrito anduviera suelto, porque igual allá en la finca de mi familia, los perros también andan sueltos, ¿verdad? Van llegando y se van quedando. El único que hoy en día ya no anda suelto es Elvis, ¿verdad? El de mi mamá, pero andaba. ¿Está bien? Andaba, wow, gente. Elvis era aventurero de más. Solo que después nos dimos cuenta de que su raza no puede andar suelta así. Es un perro muy delicado. Y entonces comenzó a ponerse enfermo, entonces, ¿verdad? Tiene diabetes, entonces ya no anda suelto. Pero allá todos ellos andan sueltos. Por eso no juzgo, ¿verdad? Porque generalmente en una finca, en un lugar así, los perros andan, hay espacio para que jueguen, entonces andan. Y gente, qué locura, ¿verdad? Estoy asombrada
de que haya forma de hacer una atrocidad así. Porque así, con el ser humano, ¿verdad? Ya sabemos que hay forma de hacer el intercambio de cabeza, pero con el animal no lo sabía. ¡Ay, qué locura! Y muy extraño, ¿verdad? Ella no sabe. La abuela, ¿verdad? La madre, en el caso del padrastro, no sabe. ¡Ay, qué cosa! Pero en fin, me gustó mucho el relato, interesantísimo. Y claro, si tienen más relatos pueden mandárselos al canal, ¿está bien? Miren, eso es todo, gente. Ese fue el último relato. Y los veo en el próximo video.